Pero para ellos, lo que por lo menos trataban de cumplir los mandamientos de Dios, para ellos era prácticamente una abominación entrar en la casa de un gentil. Y hoy nosotros miramos, y yo sé que estamos en tiempo de gracia, y siempre decimos, no aborrezca, no abomine, en el sentido de que no vamos a decir, ay, no me voy a juntar con este impío, porque me voy a contaminar, o no me voy a ir. No, no, si te vas a ir para predicar, si te vas a ir para llevar la palabra, gloria a Dios. Pero estamos hablando en cuanto a lo que es el compartir y participar, ser partícipe de cierta manera lo que está, lo que hay en todo ese ambiente. ¿Podemos concentrarnos otra vez? Y todo esto que se está movilizando ahora, si no nos cubrimos con la sangre de Jesús y si no nos ponemos firmes en lo espiritual, hermano, contamina. No sé, pero creo que muchas veces decimos, gracias a Dios que no estás cargando un pedazo de madera en estos días y caminar kilómetros, ¿verdad? El otro día le escribí y le dije, pues estaba un poco pesado, y ¿de qué le sirve llevar kilómetros, una imagen sobre sus hombros, y después durante todo el año tiene una caja sobre sus hombros? Pero esa es la idolatría, nos ciega, no nos deja ver la realidad de lo que estamos haciendo, porque Pablo dice a los corintios que cegó el entendimiento, y si estamos ciegos no vamos a ver. Por eso es que Pablo habla de que Dios tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento, porque tal vez ya no tenemos ciertas imágenes, pero muchas veces vamos detrás de cosas, y el domingo tal vez vamos a compartir esto con lo que Pablo llama y lo que compara con idolatría. No tiene nada que ver con imagen, pero está catalogado como idolatría, que probablemente son los dioses que tenemos ocultos y ni siquiera nos damos cuenta. Y la mayor abominación, lo que más detesta Dios es la idolatría. Lo que más detesta. Ahora, vamos a mirar, porque en estos días alguien también preguntó, alguien de la iglesia, y yo sé que cada año hemos compartido acerca de lo que es el tema de la Navidad. Hemos compartido, creo que cada año. Entonces esta persona dice, ¿qué tiene de malo? ¿Dónde la Biblia prohíbe el arbolito? Y yo creo que si Dios tuviese que poner prohibido arbolito, prohibido lucecita, o prohibido Papá Noel, o prohibido aquello, pero nos tenemos que dar cuenta de dónde fueron naciendo todas esas cosas. Y siempre decimos, todo lo que el mundo hace, lo hace porque viene de una influencia del mismo Satanás. El mundo no va a hacer una sola cosa, no va a festejar una sola cosa, aunque usen el nombre de Dios. Nunca. Si el mundo festejase una cosa que sea para Dios, imposible. Eso tenemos que tener bien claro. No hay. Y el diablo no hace una sola cosa sin tener una intención bien clara y un objetivo bien claro del por qué. Todo esto que ha pasado, ¿de dónde viene? ¿De dónde nace? Ya hemos compartido, así que simplemente vamos a mirar un pequeño repaso en Génesis, porque desde el momento que el hombre se comienza a corromper, desde el momento en que el pecado logra introducirse, y no solamente contamina la vida de Adán y Eva, ahí comienza, pero detrás de eso vienen otras cosas que, si miramos a la luz de la palabra, fueron sucediendo.
cuando dice que los hijos de Dios comenzaron a mezclarse y comenzaron a involucrarse con los que no eran. Hay cosas espirituales mucho más fuertes y sé que vamos a tener mucho para hablar si nos adentramos totalmente, pero vamos nada más al capítulo 10. Después del juicio del diluvio, Génesis 10. ¿Se acuerdan que el domingo compartimos un poco que no es casualidad? ¿Por qué Amalek era uno de los enemigos de Israel? No es que apareció a la aventura. Cuando miramos la raíz, cuando miramos dónde comienza, es mucho más allá. Y no solamente una genealogía natural, sino la identidad espiritual que va trayendo todo eso. Por eso es que el diablo trató no solamente de eliminar a Israel, porque él sabía, la promesa es que el Hijo de Dios vendría, el Mesías vendría. Había una promesa de que el Salvador, el Libertador, nacería de una de las tribus de Israel. Y era bien claro. Entonces el diablo entendía eso y iba a tratar de hacer lo posible. Si corto acá, entonces ya el otro no se iba a poder cumplir el nacimiento de Jesús. Ahora, claro que él, aunque piense, nunca va a poder torcer, mucho menos detener el plan de Dios. Nunca, nunca. Y al fin y al cabo terminaremos ganando siempre. Y Dios siempre. No, pero Él va a hacer todo lo posible, Él va a intentar. Entonces cuando decimos todo esto, no hay casualidad. No es que, bueno, está bien, no podemos acomodar. Las cosas de Dios son bien claras. Ahora, cuando miramos en el capítulo 10, después de la maldición que Noé declara sobre uno de sus hijos, y nosotros, ¿qué nos interesa que fue hijo de fulano y que nació para cómo? Son bastante complicados sus nombres, ¿verdad? Pero tenemos que entender, Dios quiere dejar bien claro que todo lo que hasta el día de hoy sigue sucediendo ya tiene una raíz allá, bien lejos, tanto para bien o para mal. Entonces en el capítulo 10 dice, vamos a leer nada más los primeros versos, dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tobal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Can, y acá comenzamos. ¿Quién recibió la maldición? ¿Estamos todos acá? ¿Quién había recibido la maldición de Noé? Cam. Su hijo Cam. Ahora dice, vamos a mirarla. Dice, y los hijos de Cam, Cus, Misraín, Put y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca. Los hijos de Rahama, Seba y Dedam. Y Cus engendró ¿a quién? Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, ¿dónde? Babel. ¿Dónde construyeron la torre? Babel. O sea que no vamos a entrar en detalle, pero solamente para que podamos dimensionar un poquitito.
Hoy tenemos la ventaja de que se puede averiguar, se puede googlear, ¿no? Así que los que tienen pueden ir mirando un poquito más. No solamente los evangélicos, vamos a decir, no solamente vamos a decir los cristianos, sino que aún mucha gente que no tiene nada que ver tal vez con cristianismo, saben, conocen y entienden la raíz de lo que es Nimrod. No solamente fue el primer poderoso, sino que la traducción da, es el primer hombre grande, esforzado, que formó un reino, y según la historia que acarrea adelante, él recibió una corona directamente del cielo. ¿Por qué? Porque él fundó su primera, vamos a decir, nación, su reino, llamado Babel. Y bueno, hay una connotación espiritual, hay algo ahí en lo espiritual que tenemos que entender, el corazón, y conocer un poco todo lo que ya sucedió en ese inicio. Yo mandé ahí un pequeño video en el grupo de la iglesia, en los que vieron. Es importante porque ahí está predicando o está hablando un ex satanista. Y cualquier satanista o cualquiera que practicó de una u otra manera el ocultismo, dice, no puede ser, Dios me sacó de ahí y los cristianos hoy están adorando eso. Dios a mí me sacó de ahí, y hay iglesias que están practicando de donde Dios nos sacó a nosotros. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces tenemos vamos a decir, la ingenuidad de hacer las cosas porque se hace. Y nosotros como hijos de Dios no solamente somos llamados a vivir una vida totalmente aparte, no religiosa. Dios nos libre de la religiosidad. Pero sí una vida santa, y santa quiere decir separado, apartado con un propósito. Y no es ese apartado que me voy a ir a vivir lejos, no es ese apartado que me voy a esconder en una cueva, sino que estoy acá en el medio, pero estoy apartado. Jesús caminó en medio de cuánta gente, pero su vida siempre fue santa, porque no es que Él se escondía, ni Él se apartaba, ni Él se alejaba, sino que esa santidad produce una separación entre lo inmundo y lo santo. ¿Me entienden? O sea, que no es que yo me voy a apartar y ya me voy a ir más allá. Claro que también se tiene que ver de cierta manera en nuestras decisiones, pero el apartar es que la santidad, la presencia de Dios en nuestras vidas pone una barrera entre el pecado y lo que es la santidad. ¿Entienden? Entonces, eso es apartado. Ahora aquí nacen con este hombre, y ustedes pueden después mirar, ya nosotros creo que más de una vez hemos puesto inclusive todo acá, compartiendo lo que es Nimrod. ¿De dónde viene? Ahora, ¿por qué les comparto un ratito esto? Porque esta persona preguntó, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Y es inofensivo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver un árbol? El arbolito es la creación de Dios. Todo fue creado por Dios, dice, ¿no? Hace poco compartimos Colosenses, ¿no es cierto? Todo fue hecho por Dios. Todo lo creado está debajo, porque solamente que a Dios nadie le creó. Él creó todas las cosas. Entonces todo está debajo. Todo. Por Él y para Él. No importa quién sea. Todo. Ahora, entendemos que aquí comienza, vamos a decir, algo bien intencionado. No vamos a mirar todo lo que pasó, pero dice después, vamos a mirar nada más que Nimrod crea su propio reino, lo llama Babel, y después sabemos lo que pasa ahí. Un hombre totalmente manejado por Satanás. Vamos a mirar nada más a ver. Dice el verso 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acab, Calme, y en la tierra de Sinar. Después continúa para no perder mucho tiempo, nos vamos a leer del 14. Dice Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, el Gergeseo, al Ebeo, al Araseo y al
Cineo, al Arvadeo, al Semareo y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Y si ustedes siguen, se van a dar cuenta, las ciudades que nombran, ninguna de ellas nunca fueron ciudades amigas de Israel, vamos a decir. Son ciudades siempre enemigas de Israel. Cuando Dios saca de la esclavitud a la nación de Israel, ¿qué era para conquistar? Canaán. ¿Qué era Canaán? No era solamente porque a Dios se le ocurrió, no es porque solamente ahí, la dirección era clara, el mandamiento era claro, van a ir, van a conquistar Canaán y van a destruir todo lo que hay ahí, y principalmente, ¿qué cosa? La idolatría. Ahora, ¿por qué algo tan fuerte? Israel salió con mano poderosa de Egipto, pero llevaron los ídolos de Egipto. Dios se manifiesta en Sinaí, ahí hay algo glorioso, algo tremendo. Yo creo que no sé si algún ser humano alguna vez tuvo el privilegio de dimensionar algo tan grande. Pero antes de los 40 días que estaban adorando, una vaca que ellos mismos hicieron. ¿Cómo entra en la cabeza, no es cierto? ¿Cómo puede ser? Porque el problema es que nosotros mayormente nos enfocamos y miramos la imagen o vemos lo que nuestros ojos están viendo. Pocas veces vamos a ver lo que hay detrás de todo eso. ¿Y por qué es tan fuerte? Hay mucho más que podríamos leer, pero vamos a lo que Pablo nos dice en Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Porque como compartíamos también el otro día, ¿qué decía? La lección que creo que el jueves pasado justamente, que los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Los demonios saben, ellos conocen. Y nosotros no tenemos que buscar ser espirituales para también dimensionar lo espiritual. Y no solamente juzgar en lo terrenal, porque si no, nos vamos a volver religiosos, y el religioso siempre se pasa condenando. Y muchas veces termina practicando lo que condena. Termina haciendo lo que condena. Entonces tenemos que ser espirituales. Y con discernimiento, con entendimiento. Como Pablo dice, probando los espíritus. ¿Qué hay detrás de las cosas? No sé si ustedes llegaron a ver ese video donde un hermano hablaba cuando los terroristas atacaron hace poco a Israel. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? La mayor cantidad de gente que mataron eran en una fiesta que se estaba haciendo. Supuestamente era un show, era ¿cómo le llaman? Un festival por la paz. En una de las fiestas más sagradas de Israel. Había ahí fiesta, pero no era fiesta como Dios mandaba. Era una fiesta supuestamente por la paz, pero la gran mayoría de los que estaban ahí eran LGTB y toda esa trama. Y en algún momento en el video, si ustedes pueden buscar después en Google, cuando pasan el video, porque se llegó a pasar de algunos que filmaron el video, hay un altar enorme en medio de la fiesta. Molo. O sea que Dios usó a los propios enemigos, porque en la fiesta más sagrada de Israel había un festival que supuestamente era por la paz. Y Dios, a pesar que Israel esté como esté, Dios es santo por su nombre. Y la mayor cantidad de gente que mataron y secuestraron es de ese festival.
La gran mayoría que fueron llevados secuestrados son gente de ese festival. Dios es celoso por su nombre. A pesar de que Israel está un desastre, Dios es celoso por su nombre. Y como dijimos la vez pasada, Dios no va a permitir que la gente tome en poco su nombre. Llega un momento que dice, bueno, hasta acá nomás. Dios es bueno, es misericordioso, pero también dice, hasta acá nomás. Entonces, ¿ustedes creen que fue casualidad eso? No, porque ya muchos decían que cuando ya o algo así, ¿no? Estaba por terminar la paz y que ya el Señor está por venir. Hermano, todavía quedan muchas cosas que Dios tiene que limpiar y sanar. Muchas cosas. Y nosotros vemos a veces y hasta juzgamos por lo que vemos, pero tenemos que ver que casi siempre detrás de los acontecimientos hay algo espiritual que nosotros a veces no vemos, no dimensionamos, ni no nos imaginamos. Yo cuando he visto ese video y cuando tu hermano compartía, dije, ¿era casualidad que esas fiestas estén haciendo ahí, ese festival, supuestamente por la paz y esto, aquello? Pero las aberraciones, no solamente por lo que se estaba practicando ahí, sino había ahí un altar totalmente erigido a otro. Entonces Dios es misericordioso, hermano, pero hay algo que también va a decir otro, hasta acá nomás, hasta acá nomás. En el capítulo 10 de Primera de Corintios, Pablo habla mucho, y yo sé que también hemos hablado de esto y es importante entender. Vamos a leer desde el 1 nada más para entender mejor. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y cuando dijo esto, yo pregunté, ustedes saben que hay un lugar donde Moisés golpeó la roca y salió agua, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, pero Israel cada tanto se mudaba del lugar. ¿Y será que venían a buscar agua ahí donde se había roto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dice la roca? Era Cristo. Bueno, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué quedaron? Sí, sabemos que habían murmurado, se habían quejado, habían rechazado y un montón de cosas más, pero ¿por qué quedaron postrados en el desierto? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Gracias a Dios que nosotros no codiciamos cosas malas, ¿verdad? Luego yo no puedo decir yo codicio las cosas santas, porque no tiene... Como el otro día leímos cuando Saúl dijo, ofrecemos lo mejor del anatema. Qué locura, ¿no? Dice, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. O sea que no era solamente el becerro de oro, no era solamente la imagen, sino el espíritu que se movía en ese momento en todo Israel. Porque no es la imagen, nosotros vemos un toro, una vaca hecha de esto, aquello, sí, eso es lo que el ojo natural puede ver. Pero la dimensión en lo espiritual de lo que sucedía, hermano, no tenemos la menor idea. Si leemos la traducción correcta de lo que dice Éxodo, cuánta inmundicia había, se estaba practicando alrededor de esa idolatría. ¿Entienden? Porque la idolatría siempre va a ir acompañado de lujuria y borrachera.
Siempre, siempre. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que cuidar. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer, a beber. ¿Está mal eso? Y se levantó. Acá dice a jugar. Otra versión dice a danzar. Pero no puedo ser muy explícito, pero creo que ustedes se imaginan qué sucedía detrás de todo eso, ¿no? ¿Entienden? Si no, después le explico o le digo. Una corrupción moral. Yo digo, Dios es bueno realmente, porque hacía unos días no había pasado en el Mar Rojo en seco. Convirtió el agua amarga de Mara, lo endulzó. Agua de la roca, maná, cuántas cosas. Y ahora, no solamente vuelvo a decir, es ese ídolo visible, sino todo el mundo espiritual que se estaba moviendo a través de todo eso. Por eso muchas veces decimos, y tal vez en algún momento algunos jóvenes nos preguntan, ¿y la fiesta está mal? ¿A usted cree que en la fiesta hay idolatría? Es idolatría. ¿Por qué? No hay ninguna imagen probablemente, ¿verdad? Pero corrompe el cuerpo, corrompe el alma, corrompe el espíritu. Dice, el pueblo se sentó a comer, a beber y a jugar. Ah, tiene otra traducción. Todos tienen la 60 nomás. ¿Vos tenés otra traducción? ¿No? Nadie. Bueno, no importa, después busquen en su casa. Se levantó para entregarse al desenfreno en NB. Ahí está. Ahí ya entendemos todo, ¿verdad? Entonces, no es solamente algo como imagen o algo visible, sino todo lo que acarrea detrás de todo esto. Y el diablo no es inocente, pobrecito. Se le ocurrió, no, él tiene bien calculado, bien pensado todas las cosas que hace. ¿Por qué? Porque es la única forma en que él puede introducir la contaminación espiritual. Y donde hay desenfreno, usted va a mirar toda la Biblia, al punto donde se llega. No es solamente Sodoma y Gomorra. No es solamente Sodoma y Gomorra. No hace mucho se predicó acerca de este levita, ¿se acuerdan? La ciudad de Benjamín no querían mujeres. Imagínense, estamos hablando de una tribu de la nación de Israel. Entonces tenemos que entender que detrás de todo eso hay una corrupción moral impresionante. Pero se pinta de blanco, por eso Jesús dijo sepulcro blanqueado. Después dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros decimos que estamos en los últimos tiempos y es verdad. Ahora, ese último tiempo no quiere decir que dentro de 2, 3 años, 5 años, 10 años, solamente Dios sabe, pero que estamos en la etapa final, estamos en los últimos tiempos de lo que es para la iglesia, no el fin del mundo, ¿me entienden? No es el fin del mundo, sino estamos en los últimos tiempos que Dios está tratando con su iglesia.
No es que ya se termina todo, sino estamos, dice, en los últimos tiempos, para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y ahí nos deja una advertencia, ¿no? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero no dice, no caigan pecados nada más. Se está hablando de no caer en la trampa y en la astucia de lo que es el sistema del mundo que está manejado por Satanás. Y dice el 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pablo, hay cosas que no nos dicen. ¿Por qué no nos dicen peleen, guerreen, batallen, ¿Qué hacen? Huid. Porque no es el ídolo, sino las cosas que vienen detrás de todo eso. La contaminación espiritual que se mueve detrás de todo eso. Los demonios que operan detrás de todo esto. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué Pablo menciona ahora esto en medio de todo lo que está hablando? No está hablando de la Santa Cena, no, está hablando, se refiere a eso, pero ¿por qué Pablo pone esto en medio de todo el tema que viene hablando? Porque dice, no podemos tomar las dos copas, no podemos tomar las dos cosas. Como iglesia, como hijos de Dios, somos llamados a ser partícipes de las cosas santas de Dios. Y el diablo también tiene preparado su mesa. El diablo también tiene bien preparado su mesa. Pero no es la mesa de la cual nosotros, los hijos de Dios, nos vamos a servir. Nosotros tenemos una mesa, y hablando espiritualmente, Pablo habla de la mesa, dice, de la copa de la comunión que tomamos en la sangre de Cristo y el cuerpo que compartimos a través del pan. Ahora dice, siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. O sea, ¿en qué sentido? De cierta manera no podemos separar los sacrificados del altar. Y cuando se refiere al altar, es algo que está siendo dedicado, ¿entienden? Cuando se refiere al altar, es algo que no es una parrilla, no es nuestra parrilla nada más el quincho. Cuando se refiere al altar, es algo que todo lo que se va a poner encima tiene algo, o no solamente lo espiritual, tiene un significado, tiene un propósito, ¿entienden? Porque en el momento que es altar, ya tiene un fin. Y así dice como los sacerdotes, al comer el cordero que se sacrificaba en ese altar, tenía una representación espiritual muy poderosa. La Pascua que comían ellos tenía un significado muy poderoso. Era un cordero común y corriente, pero en el altar que se ofrecía, eso hacía que ese cordero tenga una representación. Ningún judío podía decir, yo no me voy a poder ir este año al templo o a Jerusalén. Me iba a hacer una parrilla en el fondo de casa y iba a cocinar mi corderito para comer la Pascua. ¿Podía? No. Por la ley ahí mismo iba a caer muerto. ¿Por qué? Porque ese cordero de la Pascua tenía que ser sacrificado en ese altar. Entonces todo lo que se sacrifica, y si es un altar, ya tiene un fin. Por eso tenemos que pedir que siempre Dios nos dé sabiduría y nos dé entendimiento en todas las cosas que hoy vamos a participar. Porque en el momento en que algo tiene una dedicación, tiene un propósito, entonces hay algo detrás de eso en lo espiritual. Tanto si hacemos las cosas para Dios y también para el otro. Hay algo espiritual. Y con eso no se juega.
Dice, mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, porque tiene una consagración, tiene un fin y es algo espiritual. Entonces, el sacerdote que comía ese pan que se ponían dentro del templo, que estaba en la mesa de la proposición, al comer ese pan estaba sobre un altar que tiene un significado. ¿Me entienden? Entonces, todo lo que se hacía tenía un propósito muy santo. No es que yo como esto y no tiene nada que ver. El altar y los sacrificados van juntos. ¿Entienden lo que le quiero decir? No podemos separar. No se puede separar. Ahora dice después, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis, no dice partícipe con el sacrificio, ni con la comida, ni con el altar, sino con... Pablo es bien claro, Pablo es bien directo. A ninguno de nosotros nos gustaría jugar con esto. Pero tenemos que discernir que en el momento que yo participo de algo, no es solamente lo sacrificado, a qué se está consagrando, a qué se está dedicando, qué es el fin de esto que se está haciendo. Por eso muchas veces gente nos ha preguntado, mayormente cuando parte un impío se hace comer carguazú. Ahora no sé que no tenga nada de comida, o si Señor, tenemos un hambre, ahora santificar otra cosa, ¿verdad? Pero conscientemente, si participas, Dios guarde tu vida, porque estás contaminando tu alma. Entonces, todo lo que tiene un fin, todo lo que tiene un propósito, tenemos que ser conscientes que Dios nos llama a nosotros a ser santos. Y en esta Navidad vamos a tener un conflicto muchos, vamos a tener un conflicto. Porque yo podemos discernir y podemos entender qué es y qué no es. Pero el problema es que muchos van a tener que participar con la mesa de aquellos que están haciendo con un fin muy claro. Pero se va a enojar porque mi pariente, porque porque aquello. ¿Querés que se enoje tu pariente o querés que se enoje Dios? Vos sois religioso. No. Acá se trata de las cosas espirituales. Porque el impío tal vez va a decir, pero no entiende, pero no sabe. Sí, pero el diablo sabe. Los demonios saben. Es una fiesta, es una dedicación, es un sacrificio disimulado, sí. Pero yo sabemos qué hay detrás de todo esto. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Y no solamente discernimiento, sino sobre todas las cosas, coraje y valor para saber qué decidir. Pero no tenía nada para comer, justo me invitaron. Ayunar mejor. Antes digo que los gentiles sacrifican, porque sabemos, Navidad no tiene nada que ver, Jesús no nació en ese tiempo, tampoco mandó que se festeje su nacimiento, o sea, todos sabemos, yo creo que ustedes y yo ya entendemos perfectamente, pero el problema es qué actitud tomamos, qué hacemos. Todo lo que se hace afuera tiene un fin, tiene un objetivo, y el diablo sabe para qué es. Y nosotros contaminamos nuestra alma, contaminamos nuestro espíritu, participando. Los portales principales para los demonios son la comida y la bebida. Porque está sacrificado, está consagrado. Ahora, yo no creo que tu familiar o tu pariente, vamos a decir, el impío diga una carta chipa basura, sopa consagro
a la Navidad con salvos. Pero ¿a qué se está haciendo? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Entienden? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no a Dios. Suena muy lindo. Cuando los creyentes son los primeros en apurarse a comprar el 6 de enero regalos para los hijos. Dios mío. Qué vergüenza. No entendemos nada. Nada. Ah, pero los Reyes Magos no saben qué son. Esta Navidad todo el mundo compra vestido rojo. ¿Qué vestido te ha comprado? No, porque el amarillo no sé qué significa. Y me hizo pensar, ¿saben por qué, hermano? Porque después reprendemos a Mamón, reprendemos reprendemos a aquel, el otro. ¿Qué dice Dios? Después de la Navidad pasada, espero que ninguno de ustedes no revisen tampoco. Cuando vos te pusiste esa ropa amarilla, supuestamente, porque todo el mundo puede ser pobre, y vos te vas a llevar uno negro y todo el tan amarillo. O blanco, no sé lo que sea. ¿Usted cree que el diablo no tiene ni idea? ¿Tiene idea? Sabe perfectamente. Entonces después muchos creyentes todo el año piden bendición y hay una maldición tremenda, se estranca todo, no sale nada. ¿Y por qué? Porque dejamos una puerta abierta al enemigo, que él sí sabía, tal vez yo en ignorancia, ya puedo, pero el diablo sabe. Le abrimos una pequeña puerta donde después él roba, mata y destruye. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Deuteronomio 32. Vamos a leer, a ver. Vamos a leer desde el 12, 32, 12. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, verso 12 dice: Jehová solo, creo que retoma un poco, les guió o le guió, está hablando de Israel, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. Él hizo que chupasen miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vaca y leche de ovejas con grosura de corderos, y carnero de Basán, también machos cabríos, y con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. ¡Qué bendición hay en la obediencia! Por eso muchas veces, hermano, no es solamente reprender la miseria, la escasez, esto, aquello, sino entender muchas veces en dónde hemos cometido el pecado en desobedecer y hacer algo que le dio derecho al enemigo de tocar algunas áreas de nuestras vidas. Dice después, pero engordó Jesús, no está hablando de Israel, y tiró cosas. O sea, ya se agrandó, se enorgulleció. Y siempre hemos dicho que Dios nos libre, hermano. Si llegamos a conseguir algo y a tener algo,
y enseguida empezamos a tirar cosas, ya suspiramos fuerte y miramos hacia arriba. Que Dios nos libre. Engordaste, te cubriste de grasa, no está hablando. Está hablando en lo espiritual. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Cada día ser agradecido, cada día dar gracias a Dios. Entonces dice, le despertaron a celo con los dioses ajenos. Yo me imagino Dios llorando en su corazón, hermano, cada fiesta pagana y cuántos cristianos metidos en la Navidad. Hablamos de Navidad porque estamos en esta fecha, ¿no? ¿Cuántos cristianos involucrados en medio de tanta inmundicia e iniquidad fuera que a tu punta? Le despertaron a celo con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Y después sacrificaron a los demonios y no a Dios. Y no le está hablando a los cananeos, ni le está hablando a la nación de Israel. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fiera enviaré sobre ellos, también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera dolerá la espada y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Y después continúan si ustedes quieren leer. Pero ¿cómo hace enojar a Dios? Y yo pienso hoy, porque cuántos cristianos tomando livianamente cosas que va totalmente en contra de Dios. Para terminar vamos a volver a Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Podrán llamarte religioso, podrán decirte un montón de cosas, pero ¿a quién vamos a agradar? ¿A quién queremos que nuestras vidas sea agradable? Primera de Corintios 10. Dice el verso 21: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y la misma cosa, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Y acá la Biblia se para, pero el tema sigue igual. Pablo no cambió de tema, por eso el 23 dice: hermano, vamos a traducirlo en nuestro lenguaje, podés hacer lo que se te da la gana, podés pensar lo que vos quieras, pero dice: todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para que podamos mantener nuestro corazón puro,
para que podamos mantener realmente nuestros corazones en pureza y en santidad. Amén. Después podemos, si tienen alguna pregunta o si hay algo, no podemos hablar de todo ahora, pero creo que simplemente para que podamos entender esto. Nos vamos a enfrentar cada día con más y más situaciones donde va a ser difícil, donde va a costar bastante. ¿Por qué? Porque el diablo lo pinta de una manera y muchas veces el cristiano también. Es tan triste ver hoy iglesias con adornos navideños. Yo no sé cómo Dios verá eso. Y lo peor es que líderes muy influyentes a nivel mundial no, vamos a decir, cada uno rendirá cuenta delante de Dios, ¿verdad? Pero el año pasado, el antepasado, creo que el año pasado, un predicador muy influyente, que realmente también de cierta manera admiro y tiene muy buenas prédicas, pero a propósito se saca una foto al lado del arbolito que está en su casa y sarcásticamente dice algunas cosas, ¿verdad? Pero bueno, que Dios guarde nuestro corazón, que Dios guarde su vida. Hermanos, Dios a cada uno nos da la libertad, también nos da el entendimiento. Que en todo podamos reflejar la vida de Cristo y en todo podamos reflejar la vida que nos ha dado como hijos de Dios. Vivimos en un mundo, no solamente el mundo, tal vez el mundo ni te hace caso. Lo triste es que los propios cristianos son los que más te van a dar con un palo. Pero que Dios te guarde, que Dios lo guarde. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer a nuestro Dios. Padre, gracias en esta noche por estar en tu casa. Tu palabra es clara, sencilla. Tu palabra es poderosa. Y todo lo que dejaste escrito, como recién terminamos de leer, es para nuestra enseñanza. No cambió, Señor. El problema que tuvo Noé, Señor, lo que tuvo que enfrentar Abraham, lo que tuvo que enfrentar Moisés en Egipto, todo aquello que ya años, cientos de años atrás, miles de años atrás, Señor, el diablo es el mismo, no ha cambiado. Y tú eres Dios y eres el mismo y nunca cambiarás. Por lo tanto, Dios, lo santo y lo espiritual siempre serán las mismas cosas. Padre, tú ya has escogido a Israel para ser una nación santa, una nación de sacerdote que anuncia al mundo tus verdades. No quisieron, no supieron aprovechar. Tú levantaste a tu iglesia para que tu iglesia sea la luz, Señor, al mundo. Para que tu iglesia anuncie y dé a conocer tu voluntad al mundo. Pero el trabajo del enemigo es que tu iglesia no entienda. Y en vez de que anuncie, simplemente hable medias verdades. Y Dios, las cosas son claras. Si no es tuyo, si no es de Dios, si no tiene nada que ver contigo, Dios, ¿por qué o para qué hacerlo? Todo aquello, Señor, que está contaminando la vida de tu iglesia. Prácticas a veces, Dios, que parecen inocentes inclusive. Pero siempre hemos hablado, el diablo no juega, Dios. El enemigo sabe, él conoce los principios espirituales y sabe cómo contaminar el alma, sabe cómo dejar, Señor, una puerta abierta a nuestras vidas para dañarnos. Y somos tuyos, nos compraste, nos redimiste, nos diste vida. Amado Dios, gracias te damos por tu fidelidad. Guarda nuestro corazón en santidad. Líbranos de la religiosidad. Señor, no queremos decir una cosa y hacer otra, sino realmente, Señor, ser entendidos y ser sabios. Cada día enfrentaremos cosas en el nombre poderoso de Jesús. Que Cristo sea glorificado en nuestras vidas
y a través de nuestras vidas. Somos ciudadanos celestiales. Pertenecemos al reino de la luz, pertenecemos al reino eterno, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que es terrenal, todo lo que es de este mundo no tiene nada que ver, y nosotros no tenemos nada que ver con ello, excepto, Señor, anunciar el Evangelio. Dios, guarda tu iglesia, guarda nuestras vidas. Que la sangre preciosa de Jesús guarde nuestro corazón. Guarda la vida de cada uno de tus hijos, Dios mío. Y abre los ojos de nuestro entendimiento y danos discernimiento espiritual para vivir haciendo tu voluntad. Guarda nuestra salida en esta noche de este lugar. Guarda el regreso a nuestras casas, Señor. Gracias por traernos. Gracias, Dios, porque nunca será en vano estar en tu casa. Nunca, Dios mío. Y así también tú estés bendiciendo lo que en esta noche cada uno apartó en su corazón. Queremos honrarte con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Señor, tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Sea tu bendición y todo lo que traemos a tu altar sea santificado. No queremos ofrecerte nada del anatema, sino de la bendición que tú nos das. Señor, también queremos bendecir. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.